Entrevista realizada a la señora Elena Poniatowska Amor el 1 de julio del año 2013 para la revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Saber Más. Debido a su actividad profesional, usted está en contacto permanente con la cultura. ¿Cuál es el papel que juega la cultura en la sociedad? Bueno, la cultura es la educación. Yo nunca he pensado en la cultura como algo separado de la educación. Y yo creo que desde niños, un niño desde muy pequeño ya tiene contacto con la cultura, porque finalmente la cultura es todo. Tenemos la cultura de la comida y desde un principio a los niños los padres les enseñan que tienen que comer el primer plato, que es la sopa, el guisado y el dulce, y eso es parte de nuestra cultura, la parte esencial, puesto que nos alimenta. Pero también pues la cultura es lo que vivimos en la calle, y es también la posibilidad de ir a unirse con la naturaleza a través de los árboles, de los parques, de los domingos, de los paseos, y todo finalmente es cultura. Dígame, su esposo fue un científico y un hijo suyo se encuentra en plenitud de su carrera científica. ¿Esto qué le ha significado a usted en lo personal y para su profesión? Bueno, es una aportación enorme para, obviamente, mi hijo, Emanuel Aro Poniatowski, se hizo científico porque pues su padre casi lo obligó. Él quería ser director de cine, quería hacer películas, y le dijo no, que eso no servía para nada en nuestro país, que él tenía que ser científico, porque es lo que más, según él, según Guillermo Aro, lo que más falta hacía o hace en nuestro país son gente que se dedique a las carreras de ciencia, a la química, a la electrónica y sobre todo a la astrofísica. Mi hijo es físico de rayos láser y obtuvo su doctorado en Francia, un doctorado de Estado, como si él fuera francés, que es un doctorado difícil de obtener, y creo que ha sido para nosotros un motivo para ensanchar la cultura y sobre todo la idea de ayudar a México. Siendo la ciencia parte de la cultura, ¿cómo debe figurar en ella la enseñanza científica y tecnológica? Es muy importante hacer a los niños creativos desde pequeños. Es muy importante que tengan talleres, y si no se puede talleres por la pobreza, bueno, que se les enseñe todo lo que puede suceder el agua, cómo se evapora, cómo se puede encender con una lupa el fuego sobre una hojita de papel o incluso una hojita de árbol. Todas esas cosas, todos esos fenómenos físicos, es muy importante que los niños tengan acceso a ellos y que se les enseñe a manipular, a manejar sobre todo pues objetos que podrían estar en un laboratorio. A los niños les fascinan los experimentos. A un niño a quien le dan un microscopio, pues le hacen un gran regalo, aunque sea un microscopio para niños. Y en eso creo que el niño muestra más interés por eso que a veces que por un libro. Entonces al niño se le tiene que estimular desde muy pequeño a que descubra cuáles son las naturalezas, la naturaleza de las cosas y por qué, se pregunte siempre por qué. Las preguntas esenciales de los periodistas, que son cómo, dónde, cuándo y por qué.
¿Qué ha percibido usted sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país? Bueno, en la universidad, en la UNAM, ya se da mucho más importancia a la ciencia y ya se reconoce el trabajo de algunos científicos. Ahí tenemos a Ruy Pérez Tamayo y tenemos hay un científico, hay un espacio para la ciencia justamente en Morelia, Michoacán, que dirige Felipe Rodríguez, y que es importantísimo que se le dé un apoyo a la ciencia. Hay que decir que en la Universidad de Michoacán estuvieron como rectores dos hombres que eran dos hombres de ciencia. Uno era el doctor Ignacio Chávez, que fue obviamente el fundador de toda la cardiología en México, que fue uno de los grandes hombres de México, y estuvo también el científico, el filósofo Elie de Gortari, y hubo, yo no sé la lista exacta de todos los rectores, pero en fin ha habido gente distinguida en el mundo entero. Desde luego supe que allá estuvo el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, y que los primeros años de María Zambrano después de la guerra transcurrieron también en Morelia, Michoacán. Entonces es muy importante recordar que la ciencia es esencial en nuestra vida y tiene que serlo cada vez más. El triunfo de los Estados Unidos se debe sobre todo al adelanto científico que recibieron cuando vinieron todos los judíos perseguidos por la Segunda Guerra Mundial, por los alemanes, y vinieron a Estados Unidos invitados por Harlow Shapley, gente como pues Alberto Einstein y Niels Bohr y todos los grandes científicos, e incluso creo que Robert Oppenheimer, y de ahí salió la bomba atómica. ¿Cómo son apreciados los temas de ciencia y tecnología en los ambientes intelectuales, literarios, artísticos y sociales en los que usted se desenvuelve? Bueno, se les hace en realidad poco caso. Para eso debería de preguntarle a Ruy Pérez Tamayo. Se les hace poco, no se presta. La ciencia es muy difícil. Mucha gente dice que no comprende nada. Aunque, por ejemplo, en Tonantzintla, en Puebla, se le da acceso a los niños de las escuelas en el observatorio a ir a observar. Llegan a las 7 de la noche, a las 8, hacen cola y pueden ver, les abren la cúpula del telescopio y pueden ver el cielo estrellado. Pero en general la ciencia no es tan accesible como puede ser la literatura, la escritura. Es más difícil. Ahora la ciencia pues abarca la química, abarca la física y sí, la biología, ¿no? Y en México hemos tenido grandes biólogos, grandes geólogos también, así que sí ha habido hombres de ciencia absolutamente destacados, ¿no? ¿Cómo influyen los medios de comunicación para que sea estimada o desestimada por la población la importancia de la ciencia? Bueno, falta crítica científica. Sería muy importante que hubiera especialistas en ciencias que también hablaran de todo lo que se hace en México en ciencia. Nosotros tenemos un científico mexicano que ganó el premio Nobel, pero lo ganó en Estados Unidos y en un laboratorio norteamericano. Él sí se empeña mucho en venir a México, Molina, y en ayudar a los mexicanos, pero finalmente el premio no lo ganó aquí. Los premios Nobel ganados aquí pues han sido el de la Paz, que lo ganó García Robles, y Alfonso García Robles, y el premio de literatura que ganó Octavio Paz. En general, para hacer ciencia se dice, a los jóvenes se les envía
a universidades del extranjero donde destacan, y para hacer ciencia todavía no hay mucha facilidad en México, hay mucha burocracia, pero por ejemplo creo que en lo que se refiere a la costa no hemos avanzado mucho, aunque en Ensenada ya hay un centro científico muy importante que lanzó el doctor Arcadio Poveda, y hay el de San Pedro Mártir, que es el de la UNAM, eso es astrofísica obviamente, y el de Cananea, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ¿no?, que es también importantísimo, ¿no? ¿Qué deben de hacer para que los políticos y los gobernantes de México valoren a la ciencia para el desarrollo general del país? Creo que habría que difundir lo que es la ciencia, impulsar a los jóvenes para que pues se dirijan a las carreras científicas, y no todos quieran ser licenciados. No nos hacen falta todos los licenciados, al contrario, sobran. Entonces yo creo que impulsar a los jóvenes, hombres y mujeres, a que sean químicos, biólogos, astrofísicos, pues es una obligación moral que nos hace falta y que le hace falta al país, porque en una época hubo la teoría de que como éramos vecinos de Estados Unidos podíamos importarlo todo de allá, y que para qué hacer nuestra propia ciencia si teníamos un vecino muy adelantado en eso. Pero fue un gravísimo error, porque tenemos nosotros que hacer nuestra propia ciencia, porque la prueba es que los astrofísicos mexicanos destacaron en el mundo de la astrofísica mundial, destacaron y han sido presidentes de la Sociedad Astronómica Internacional. Ahora la que va a ser presidenta es Silvia Torres de Painberg, la esposa de Manuel Painberg, que es también un gran físico con muchos trabajos, muchos descubrimientos, y que creo que, bueno, eso para nosotros pues nos sitúa dentro del mapa de la ciencia internacional. Entonces apenas nos da la oportunidad, pues nosotros los mexicanos destacamos. Lo tremendo es no tener oportunidades y además estar muy satisfechos con nuestra mediocridad. A los universitarios, ¿qué nos aconsejaría hacer para nuestras tareas de difusión cultural y de divulgación de la ciencia? Bueno, poner la ciencia al alcance de todos. Yo creo que mucha gente le tiene miedo, dice, no, pues no le voy a entender absolutamente nada. Me gusta ver los experimentos químicos, me gusta saber las fórmulas, pero yo no sé ni cómo hacerle, ni me voy a acercar, porque luego se piensa que la ciencia de la ciencia no puedes vivir, que si te quieres ser pobre toda tu vida, pues te dediques a la ciencia. Y claro que eso es una falacia, porque yo creo que es no te haces multimillonario, pero de todos modos yo creo que se puede vivir muy bien de la ciencia, ¿no? ¿De qué manera o cómo puede complementarse la ciencia con la cultura? A través tenemos poca prensa dedicada a la ciencia, tenemos pocos divulgadores de ciencia, así que sepan hablar de la ciencia. Hay una mujer que creo que sí ha hecho mucho por hablar de la astronomía, que es la doctora Julieta Fierro, que ha hecho libros, que da conferencias, e incluso da conferencias para niños. Lleva así una naranja, lleva una bolsa llena de cosas para explicar cómo gira la luna, cómo la luna va pareja con la Tierra, cómo está el Sol, cómo giran los planetas en torno
y cómo nos explica también cómo apenas si somos una basurita, un puntito dentro del universo, de los planetas, que es inmenso, ¿no? Y todo eso ayuda mucho, pero yo creo que eso se debería de hacer en grande en todas las escuelas, y que en las escuelas también pusieran un pequeño, no se necesita algo carísimo, pero un pequeño laboratorio científico para que los niños hagan ahí sus pruebas. Y yo nunca he visto un niño que se aburra en una clase de ciencia bien dada, una clase de química, de biología. Recuerdo cuando yo estuve en el tercero de primaria, me fascinó, me hicieron sembrar frijoles en algodón, y cuando empezaron a salir las primeras matitas, pues era como precioso, me daba una gran alegría verlas crecer y que se dieran y todo eso, y luego incluso sembrar en el jardín, pues ver que el chayote, que es el mejor, crece, que da muchísimos frutos, muchísimas verduras, bueno, el chayote, que es delicioso, de los jitomates, todo eso, esa cultura, eso lo tienen en las escuelas tipo Frene, en las escuelas activas. Sí, los niños tienen su parcela y hacen crecer, y eso creo que les da un gran sentido de la responsabilidad y del gusto que es pues contribuir con la creatividad de la tierra. ¿Sigue usted cultivando el género de la entrevista? Sí, yo hago muchas entrevistas. Acabo de hacerle una al del número de Yo Soy 132, que se llama Antonio Atolini, y a un muchacho que habla muy mal de Televisa, que se llama Fabricio Mejía Madrid, que habla mucho de las cosas tremendas que suceden en nuestro país. ¿De qué manera escribe sus trabajos profesionales? ¿En forma manual, máquina de escribir o computadora? Yo tengo libretas, tengo 100,000 libretas en las que tomo notas. También a veces grabo, tengo una grabadora que me facilita las cosas, aunque con la grabadora se escribe demasiado. Hay que saber sintetizar y retener realmente las ideas, pues las principales. Pero bueno, ya con la grabadora uno escribe muchísimo. Y también utilizo, bueno, sobre todo le digo, yo apunto mucho, tengo aquí como 2 cajotas inmensas llenas de libretas, las que no he perdido porque en general pierdo todo. ¿Tendría usted algo para nosotros, alguna noticia literaria propia? Sí, justamente va a salir ahora este año, para la Feria del Libro de Guadalajara. Yo creo que ya estará en circulación, pero quizá mucho antes, un libro que se llama Guillermo Haro, sobre la vida de Guillermo Haro, que es finalmente el fundador de la astronomía moderna en México, porque sí considero que los científicos en general reciben muy poca atención del público. Primero porque ellos no son vedettes, no les gustan las entrevistas, no les gusta figurar, pero también porque no hay en ningún periódico, yo no sé si lo tengan ustedes allá en Michoacán, una página dedicada a la ciencia, o con periodistas o articulistas a quienes les interese la ciencia. Esto en nuestro país aún no existe. Entonces es la idea, mi idea fue divulgar la vida de un científico al acceso para todos, que lo puedan leer todos, que yo misma lo puedo entender, puesto que yo no sé absolutamente nada de ciencia, y para que sepan quiénes son los grandes científicos de México y qué han hecho.
Señora Elena, ¿le gustaría agregar algo más para la revista de Saber Más de la Universidad Michoacana, donde usted sabe que la queremos demasiado, la apreciamos? Bueno, me da muchísimo gusto, que es un honor para mí, pero es también un gusto que se preocupen mucho por los temas científicos, que son muy olvidados y muy ninguneados, y por un lado eso es lo que sucede, y por el otro lado se le teme muchísimo a la ciencia. Hay un José Gordon en televisión, yo no sé si ustedes lo han visto, es un divulgador muy bueno de ciencia y hace un programa donde habla sobre todas las curiosidades de la ciencia, pero pues eso yo creo que estimula a quienes lo ven a que se dediquen, o por lo menos a que se interesen en la ciencia, que nosotros nunca nos preguntamos cómo es posible que ahora mismo usted y yo nos estemos comunicando por teléfono, por qué es tan fácil, por qué no hay ninguna intervención, por qué se oye con tanta claridad, todo eso que es un milagro. Nosotros solo nos enojamos cuando se va la luz o cuando no sale el agua de la llave del agua, pero no pensamos que quién lo inventó, o quién fue Thomas Edison, quién fue todas las gentes que hicieron posible que nosotros tuviéramos ahora todos esos adelantos, que solamente nos quejamos cuando no se logran, cuando no podemos hacerlo. Cuando no podemos, le digo, tener agua, ya nos parece natural lo que no es natural, porque fue el esfuerzo de grandes mentes, de grandes cerebros, y además dieron su vida, porque muchos de ellos murieron de tanto que, bueno, de todo cómo se desgastaron para el resto de los hombres. A nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, queremos agradecerle su colaboración ampliamente, señora Elena. Ay, muchas gracias, ¿no? Yo se lo agradezco a ustedes.